Anteriormente, en Kaiju número 8. Finalmente, descubrimos el origen detrás de los Kaijus, descubrimos por qué motivo el Kaiju número 9 es tan poderoso y al mismo tiempo descubrimos de dónde proviene el poder que utiliza Kafka. Nuestros héroes por fin fueron capaces de derrotar a su mayor enemigo, el Kaiju número 9. Sin embargo, la batalla no terminó, sino que el número 9 se transformó en un enigmático monstruo del pasado, el Kaiju abismal de Meireki. Con sus últimas fuerzas, y en honor a su padre, Shinomiya le asesta al monstruo un golpe letal, logrando lo que parecía imposible, exponer su núcleo. Ahora, todo queda en manos de nuestro protagonista, quien solo debe terminar el trabajo. Hace casi 4 años, hicimos el primer resumen de Kaiju número 8, y el día de hoy, después de tanto tiempo juntos, emocionándonos y disfrutando de cada capítulo de esta obra, hemos llegado a la parte final. En este video voy a contarles todo lo que ocurre en los últimos capítulos de Kaiju número 8 y de paso también les voy a resumir todas las historias que aparecen en el manga llamado Kaiju número 8 lado B, el cual incluye historias adicionales que no aparecen en el manga principal. De verdad que muchísimas gracias a todos ustedes que nos han estado apoyando desde el día 0, pues a fin de cuentas son ustedes quienes nos permiten seguir haciendo esto que tanto nos gusta. Y ahora sí, los dejo para que disfruten de este video. Kafka carga sobre su espalda la esperanza de todas las personas que durante años han entregado sus vidas en esta lucha contra los Kaijus, así que no puede fallar. Su puño debe culminar esta larga batalla. El equipo de apoyo y sus compañeros le gritan que debe darse prisa, pues ese maldito monstruo se está regenerando demasiado rápido, pero Kafka se mantiene sereno y recarga su puño con todo su poder. Justo en ese instante, nuestro protagonista puede ver a su yo del pasado y le dice que quizás este no es el futuro que habían soñado, pero acabar con todo esto de un solo golpe sería algo realmente genial. Su yo del pasado está de acuerdo con él y juntos, con una convicción que abarca todos sus años de vida, golpean el núcleo. Después de tantos años de lucha, la humanidad finalmente pudo vencer. El temible Kaiju de la era Meireki desaparece enfrente de todos y el equipo de apoyo confirma que ya no se detectan signos vitales. El objetivo fue destruido. Todos comenzaron a gritar de alegría. Lo lograron, salvaron a la humanidad. La pequeña fanática del número 8 es la más feliz de todas, porque su héroe no solo la salvó a ella, sino que salvó a todo el mundo. Pero había algo que faltaba. En medio de la celebración, Mina se preguntó, ¿dónde está Kafka? Y cuando volteó a ver, se dio cuenta de que había colapsado. Luego de la muerte del Meireki, todos los Kaijus que fueron revividos también comenzaron a desaparecer, y como Kafka se había convertido en parte de ellos, también se estaba desvaneciendo. Él ya sabía que esto iba a suceder, pero por mucho que lo sepas, nadie está preparado para la muerte. Sin embargo, él dio lo mejor de sí mismo, y gracias a la ayuda de todas esas almas que le prestaron su fuerza, fue que pudo cumplir con su promesa. Antes de partir, Kafka le da las gracias a Mina, a Ishikawa, a Kikoru, al vicecapitán Hoshina, al capitán Narumi, a Iharu, a Haruishi, a Oi, a los miembros de las fuerzas de defensa e incluso a los chicos del grupo de limpieza, pues junto a todos ellos compartió momentos increíbles y ahora solo le queda dejar el resto en sus manos. Pero en ese instante, Isao Shinomiya aparece frente a él y le dice que él no va a permitir que las cosas terminen así. Kafka se asusta muchísimo, pues para él es como encontrarse con un fantasma y no entiende cómo es que está dentro de su cabeza. Pero luego se da cuenta que todas las conciencias fusionadas con el Mega Kaiju de la era Meireki se están desvaneciendo. Por fin son libres, y eso explica cómo es que el comandante está aquí. Isao le dice que vino a verlo para darle las gracias y despedirse. Kafka lo mira de frente y agacha la cabeza para pedirle disculpas, pues a pesar de que logró derrotar al número 9, toda la ciudad de Tokio fue destruida. Pero el comandante le dice que no hay de qué preocuparse. Lo mismo ocurrió durante la batalla contra el número 6, pues le recuerda que a lo largo de la historia, la humanidad ha experimentado innumerables catástrofes, pero gracias al esfuerzo de todos es que pudieron aprender y adaptarse. Poco a poco fueron construyendo un mundo más fuerte y está seguro de que esta vez no será diferente. La humanidad va a volverse a levantar. Ahora, Isao le dice que tiene una última misión que darle, pues aquí es donde comienza la verdadera pelea, y él quiere que esté junto a ellos para ayudarles con la reconstrucción y para enfrentar las nuevas amenazas que están por venir. A Kafka le encantaría hacerlo, pero lastimosamente, él ya transformó su corazón en un núcleo, y por más que quiera, ya no puede quedarse en este mundo. Pero entonces, Isao le da un fuerte golpe en su pecho y le entrega su corazón. A fin de cuentas, él ya no lo necesita. Mientras a Kafka se le cierran los ojos, el comandante le pide que cuide de todos, especialmente de su querida Kikoru. Los últimos restos del Meireki colapsan poco a poco y el cuerpo de Kafka cae desde el aire. Rápidamente, Ishikawa lo atrapó con sus brazos y lo puso cuidadosamente en el suelo. Kikoru corrió para ver cómo se encuentra y ahí, enfrente de todos, el héroe que salvó al mundo vuelve a convertirse en humano. Debido a todo el desgaste, Kafka estuvo inconsciente durante 4 meses y en este tiempo sucedieron muchas cosas.
Si pensaban que con la muerte del Kaiju número 9, los Kaijus iban a dejar de existir, déjenme decirles que están muy equivocados. Durante estos 4 meses, aparecieron un total de 1316 Kaijus. De ellos, 18 fueron clasificados como Kaijus abismales y 7 fueron identificados con números, incluyendo uno de clase especial. Los daños ocasionados por la gran batalla fueron enormes. Se estima que el coste de las reparaciones alcanzó los 56,4 billones de yenes, pues a pesar de que la batalla principal se llevó a cabo en Tokio, la catástrofe se extendió por todo el país. Claramente, todo esto dejó numerosas víctimas mortales, tanto civiles como miembros de las fuerzas de defensa, aunque, teniendo en cuenta la magnitud de la catástrofe, los daños fueron sorprendentemente bajos. El incidente del Kaiju número 9 ha sido el mayor desastre conocido desde la fundación de las fuerzas de defensa. Y se preguntarán, ¿qué sucedió con el Kaiju número 8? Pues esa misma pregunta es la que se está haciendo todo el mundo en este momento. Entre los ciudadanos circulan un montón de rumores sobre su identidad. Algunos piensan que es un arma biológica, otros piensan que es un Kaiju con conciencia y otros incluso creen que se trata de un extraterrestre. Pero la verdad es que las personas no saben nada. Las fuerzas de defensa se niegan a dar cualquier información relacionada con el número 8, ya que lo consideran como un asunto de seguridad nacional. Y se preguntarán, ¿por qué tanto misterio con ocultar la verdadera identidad de Kafka? Pues esto se debe a que los centros de investigación de todo el mundo quieren saber quién es en realidad el Kaiju número 8 para experimentar con él y encontrar la forma de crear más personas con los mismos poderes. Kafka sigue sin entender cómo es que ha sido capaz de regresar a su forma humana, pues luego de perder su núcleo, él pensaba que todo se había terminado, y lo más extraño de todo es que esa cosa sigue ahí, viviendo en su interior. No sabe qué fue lo que hizo, pero de alguna forma, el comandante Shinomiya le dio un nuevo corazón y evitó que el Kaiju número 8 pudiera irse. Aunque también está la posibilidad de que el número 8 haya decidido quedarse por voluntad propia para apoyarlos en esta nueva era. Como no podía ser de otra forma, la primera persona en venir a visitarlo es Mina, quien vino a recogerlo para llevarlo a la tercera división, donde todos lo están esperando. Durante el camino, Kafka se sorprende mucho al ver lo rápido que han reconstruido casi toda la ciudad, y al mismo tiempo se siente muy nostálgico al volver a ciertos lugares donde vivió momentos muy importantes, como este parqueadero, donde conoció a Kikoru por primera vez, o el campo de pruebas, donde presentó su último examen para entrar a las fuerzas de defensa, o este sitio, que fue donde Ishikawa se despidió, con total confianza de que iba a regresar. De repente, todos los recuerdos comienzan a inundar su cabeza, y finalmente, logra asimilar que por fin ha regresado. Todos sus compañeros están aquí para recibirlo, y Ishikawa es el primero en darle la bienvenida, pues como lo dijo antes, él siempre supo que iba a regresar. Kafka se llena de emoción y las lágrimas comienzan a correr por su rostro, y Haru se emociona mucho y corre a darle una buena dosis de amor, seguido de lo cual todos se acercan para decirle lo mucho que lo han extrañado. Por si tienen curiosidad, Ishikawa y Haruichi y Aoi, a partir del próximo año, estarán al frente como líderes de escuadrón y según los analistas del cuartel general, con su incorporación al mando, la tercera división alcanzará un nivel de combate comparable al de la primera división. Tras la catástrofe del Kaiju número 9, había un gran temor de que descendiera el número de aspirantes para formar parte de las fuerzas de defensa, pero contra todos los pronósticos, las solicitudes se multiplicaron respecto al año anterior, lo cual es perfecto para las fuerzas, pero no tan bueno para la pobre capitana y el vicecapitán, quienes tienen ahora un montón de papeleo. Kikoru fue ascendida de forma extraordinaria, pues a pesar de estar apenas en su segundo año, va a ser nombrada como la vicecapitán de la primera división. Cada día está más cerca de cumplir la promesa que le hizo a sus padres, de convertirse en la más fuerte. Hasegawa también recibió un ascenso y ahora es el secretario de la sede central. Durante el incidente del Kaiju número 9, las fuerzas de defensa eliminaron a 7 Kaijus enumerados. De ellos, el número 12 mostró compatibilidad con el capitán Soichiro Hoshina, de la División del Oeste, aunque debe decirse que todos ellos son criaturas muy inteligentes y con voluntad propia, por lo que aún se debate si deberían convertirlos en armas o mejor destruirlos. En cuanto a los restos del Kaiju número 9, estos están siendo tratados con el mismo nivel de contención con las que se trataban los restos del Kaiju número 6. En cuanto a Kafka, gracias a la confianza que obtuvo luego de ganar la batalla contra el número 9, fue asignado oficialmente a la tercera división en una nueva unidad especializada en análisis de campo. Recordemos que nuestro protagonista era un experto en Kaijus debido a todo el tiempo que trabajó en el equipo de limpieza. Es por eso que ahora es el líder del escuadrón del equipo de apoyo analítico, aunque de vez en cuando sigue siendo el héroe de la humanidad, el Kaiju número 8. Váyanse a la concha de tu madre, chuche su madre. Suena. De esta forma, termina oficialmente la historia de Kaiju número 8, pero en este punto me di cuenta de que el autor sacó otro manga llamado Kaiju número 8 Lado B, donde se cuentan algunas historias extra que no aparecen en la serie principal, pero que involucran a nuestros personajes favoritos. Entre ellas, tenemos historias del vicecapitán Hoshina, de Kikoru y también de Narumi, así que como este video se hizo muy corto, ¿Qué dijiste? voy a aprovechar para contarles aquí mismo esas historias. Historia número 1. El pasado de Hoshina.
La historia comienza luego de que Kafka pudiera superar la prueba de admisión de las fuerzas de defensa, más específicamente, luego de que tuvieron su primera salida al campo de batalla. En ese momento, un canal de televisión estaba muy interesado en hacer un reportaje sobre los novatos que se unieron este año, pues todo el mundo estaba muy asombrado por los grandes talentos que fueron descubiertos, especialmente el de Kikoru Shinomiya. Los reporteros se acercaron al vicecapitán para hacerle algunas preguntas sobre los novatos, justo como ellos lo dijeron. Hoshina les dice que este año ha sido muy especial, ya que se unieron muchos talentos que normalmente solo se ven uno cada año. Sin embargo, esto hace que los reporteros tengan una gran pregunta: ¿cómo es que Kafka Ibino, un tipo con mucho menos talento que los demás, fue aceptado? Hoshina le explica que en realidad no solo aceptan a las personas por su poder de combate. Recientemente hubo unos cambios en la mentalidad directiva, así que si tuviera que dar una razón de por qué lo aceptaron, él diría que fue por alivio cómico. Ellos no entienden de qué está hablando, y con una gran sonrisa él les explica que es porque objetivamente le resulta bastante entretenido, es decir, es imprudente, tonto y todas esas cosas. En todo su tiempo en las fuerzas de defensa, nunca había visto a alguien con un poder de combate liberado del 0%, y a pesar de tener unas pésimas capacidades físicas, tiene toneladas de espíritu, por lo que termina corriendo a lugares infestados de kaiju sin tener ni idea de sus propios límites. Los reporteros siguen sin poder comprender lo que están escuchando, pero al final, Hoshina les dice que lo que quiere decir es que no le desagradan los tontos como él. Después de todo, hace mucho tiempo conoció a alguien muy parecido. Aquel tipo iba por ahí como un loco, a pesar de que todo el mundo a su alrededor le decía constantemente que se rindiera. Sin duda alguna, un completo tonto. Ahora mismo, el vicecapitán se dirige a una sesión privada de entrenamiento, donde estarán participando los novatos, por lo que les dice a los reporteros que si quieren pueden ir a grabar. Aquí podemos ver que Ishikawa tiene un buen nivel, ya que durante la secundaria practicó algo de kendo. También podemos ver a una novata de la que no se habla mucho en el manga principal. Su nombre es Hakuya Igarashi y destaca bastante debido a su estilo de pelea agresivo e intenso. De repente, Aoi se acerca al vicecapitán y le pide que por favor tengan un combate. Hoshina acepta encantado. Y bueno, el resultado es justo lo que se podía esperar. Hoshina lo derrotó con un solo movimiento. Los reporteros quedaron muy asombrados. Después de todo, Aoi se graduó como el mejor de su clase y entró a las fuerzas de defensa con uno de los puntajes más altos. Sin embargo, el vicecapitán lo hizo parecer un niño indefenso. Por otro lado, podemos ver a Kafka peleando como un loco contra Iharu y perdiendo de una forma patética, pues el pobre nunca había entrenado kendo, a diferencia de todos los demás muchachos, ya que en la actualidad es obligatorio que los jóvenes practiquen artes marciales durante la secundaria. Motivado a alcanzar a sus compañeros, Kafka le pide al vicecapitán que por favor tengan un combate y lo instruya un poco en el manejo de la espada. Al mismo tiempo, Ishikawa y Haru le piden que por favor también les ayude. Hoshina acepta encantado enfrentarse a todos ellos, y como era de esperarse, les dio tremenda paliza. Los reporteros quedaron muy impresionados, pues pudieron ver que nadie se le acerca ni por asomo en cuanto al manejo de la espada. Aunque eso es algo que tiene mucho sentido. Después de todo, Hoshina pertenece a una de las familias subyugadoras de kaijus más prominentes de Kansai. Que, hablando de eso, el reportero le pregunta por qué ahora trabaja en la ciudad de Tokio, en lugar de la ciudad de Kansai, que fue donde se inscribió a las fuerzas de defensa originalmente. A lo que Hoshina responde que se trasladó aquí porque la capitana Shiro lo reclutó. En ese momento, Kikoru se acerca y le pide al vicecapitán que por favor la enfrente en un duelo. Al verla, Hoshina reconoce todas sus virtudes. Esa chica es una genia capaz de manejar armas de fuego y espadas. Sin duda alguna, alguien completamente diferente a él. Para entenderlo mejor, debemos regresar algunos años al pasado. En aquel entonces, Hoshina pertenecía a las fuerzas de defensa de Kansai y había venido hasta Tokio para participar en un enfrentamiento de kendo amistoso contra la tercera división. En este lugar, se encuentra con su antiguo maestro de kendo, quien está muy feliz de verlo después de tanto tiempo. Hoshina le dice que también está muy feliz y le alegra mucho ver que se encuentre tan bien. Pero él le responde que la verdad es que los años ya han comenzado a pasarle factura y ya no puede moverse como en los viejos tiempos, así que aprovecha la situación para preguntarle si le gustaría asumir su papel como el próximo instructor. Hoshina responde con una leve risa y le dice que va a considerar la oferta. Convertirse en instructor es algo que ya le han dicho millones de veces. Todo el mundo reconoce su habilidad con la espada, pero al mismo tiempo todos le dicen que su habilidad ya no es útil en la actualidad. Incluso su propio padre y su superior le recomendaron volverse instructor y alejarse del campo de batalla. Pero Hoshina es alguien muy testarudo y a pesar de que tiene a todo el mundo en contra, él sigue empeñado en demostrar que su espada aún es útil. De repente, un miembro de la tercera división se le acercó a Hoshina y le dijo que la capitana Mina Shiro quería hablar con él. Él no sabe por qué quiere verlo, pero de inmediato se dirige a su oficina. Ella le agradece por su tiempo y le dice que lo ha estado observando en algunos entrenamientos, y a pesar de que apenas pudo verlo desde lejos, se dio cuenta de que tiene una técnica con la espada magnífica. Un poco confundido, Hoshina le da las gracias, preguntándose a qué quiere llegar con todo esto. La capitana le pregunta si los rumores son ciertos, que es un especialista con las espadas. Hoshina le responde que sí, pensando que ahora le va a dar el mismo discurso que todos, sobre rendirse y volverse instructor.
Pero no, a diferencia de los demás, ella le extendió su mano, reconoció su talento y le dijo que necesita de sus habilidades, motivo por el que quiere que se una a su división. Ella piensa que en un futuro pueden llegar a aparecer kaijus muy poderosos con un menor tamaño, y por otro lado, le confiesa que ella es totalmente inepta con las armas blancas, tanto así que ni siquiera puede manejar un cuchillo de cocina. Así que Mina quiere que él se convierta en esa persona de confianza que se pueda encargar de las cosas que ella no puede hacer. Hoshina está en shock. Hasta ahora nunca nadie le había dicho algo así, ni siquiera su padre. Pero él sigue sin confiar, piensa que es alguna clase de truco o que solamente quiere burlarse de él, por lo que decide rechazar la oferta. Sin embargo, justo en ese momento, un soldado muy ruidoso irrumpe en la oficina para informarle a la capitana que un kaiju de tamaño pequeño y varios kaijus residuales aparecieron en la ciudad de Ome y han causado todo un desastre. De inmediato, la capitana le ordena reunir a todos los soldados, incluso los que están fuera de servicio. Al ver cómo están las cosas, Hoshina se ofrece como voluntario para ayudar a la tercera división. Al sujeto parece que no le gusta mucho esta idea, pero al final, la capitana acepta su ayuda. El tipo le dice a la capitana que la operación podría ser muy peligrosa, pero ella le explica que Hoshina es un experto en combate cuerpo a cuerpo, por lo que podría ser de mucha ayuda. De camino a la misión, el líder del pelotón le dice a Hoshina que ya había escuchado su apellido antes, el clan Hoshina, una familia de subyugadores muy famosa. Sin embargo, le recuerda que los tiempos han cambiado. A pesar de que él aprecia su ayuda, tiene planeado dejarlo en la retaguardia, ya que siente que podría ser muy peligroso. Hoshina le responde que no hay ningún problema. Después de todo, lo último que quiere hacer es estorbar. Simplemente va a cumplir con las órdenes y ayudarlos con todo lo que pueda. Al llegar hasta el lugar, el líder de pelotón les da la información e instrucciones de lo que deben hacer. Sus objetivos son un kaiju de tipo lagarto y varios kaijus residuales. Los kaijus residuales están brotando de la región montañosa y su número es desconocido. Su deber principal es detener a los kaijus residuales que el pelotón anterior no pudo eliminar. Con esto dicho, todos se preparan, y al voltear a ver a sus compañeros, Hoshina se siente más excluido que nunca, pues pudo darse cuenta de que es el único que utiliza espadas. El equipo de apoyo les avisa que hay varios kaijus residuales a 500 metros hacia el sur, por lo que todos los soldados salen corriendo hacia esa dirección. Tal y como se les advirtió, aparecieron un montón de kaijus lagartos, corriendo desesperados hacia ellos. Siguiendo las órdenes del líder, todos los soldados abren fuego hacia los objetivos, y aunque lograron eliminar a la mayoría de los monstruos, hubo uno que alcanzó a escapar de la línea de fuego. Sin pensarlo, Hoshina se ofrece para perseguirlo, y aunque el líder trató de detenerlo, Hoshina no lo escuchó. En poco tiempo logró alcanzarlo, y aunque la criatura puede parecer muy intimidante, a nuestro muchacho le hizo falta un solo movimiento para arrancarle la cabeza. El líder lo felicita por su buen trabajo y le pide que regrese. Hoshina, por otra parte, se siente muy feliz, pues acababa de demostrarse a sí mismo que su poder, el poder de su familia, aún sirve. Antes de regresar, Hoshina escucha varios disparos cerca de su ubicación y al voltear a ver, se encuentra con el kaiju principal, aquel del que se va a hacer cargo la capitana Shiro. De repente, el equipo de apoyo les informa que un kaiju residual logró escabullirse por la zona y Hoshina puede verlo correr a lo lejos, por lo que de inmediato les informa que está cerca y les dice que va a hacerse cargo. Al acercarse, Hoshina nota que este monstruo es mucho más grande que los anteriores, pero aún así, lleno de valentía, decide ir a enfrentarlo de frente. No obstante, fuera de todas sus expectativas, el kaiju escupió una enorme cantidad de ácido por su boca. Hoshina fue capaz de esquivarlo a duras penas, pero se dio cuenta de que si llega a ser alcanzado por ese ácido, estará completamente acabado. El líder de pelotón le explica que algunos ejemplares adultos con los órganos del cuello completamente desarrollados son capaces de expulsar una saliva extremadamente ácida, con un alcance que oscila los 20 y 40 metros. Esto sigue sin ser suficiente para detener al intrépido de Hoshina, quien aprovecha la estructura de la zona para escabullirse hasta la espalda del monstruo, con el objetivo de saltar directo hasta su cuello y arrancar su cabeza como lo hizo con el anterior monstruo. Sin embargo, la grasa alrededor de su cuello es demasiado gruesa y es por eso que no es capaz de matarlo. Ahora, Hoshina se encuentra en su área de alcance y no tiene ninguna forma de esquivar, pero por suerte, el líder de pelotón fue capaz de llegar a tiempo y de inmediato ordenó a todos los soldados disparar directo a la faringe, que es donde se encuentra su núcleo. Gracias a ellos, Hoshina pudo escapar de la muerte y ahora el líder de pelotón le ordena ir a buscar sobrevivientes, pues según los informes, hay posibilidades de que algunos niños sigan en la ciudad. A Hoshina esto no le gusta para nada y le dice que él aún puede seguir luchando, pero el líder le responde que a pesar de que hizo un buen trabajo, su estilo no es el más adecuado para enfrentarse a estos monstruos. Después de todo, se necesita la gente adecuada para el trabajo adecuado. Hoshina no puede hacer más que aceptar las órdenes, y entonces las palabras de su padre regresan a su mente. Hace mucho tiempo que terminó la era de las espadas, lo que lo lleva a preguntarse, si le quitan la espada, ¿qué demonios le va a quedar? Al final, la tercera división fue capaz de encargarse de todos los kaijus y la capitana Shiro no tuvo ningún problema para acabar con el monstruo principal. Hoshina reconoce que su trabajo es impecable, el líder de pelotón piensa igual que él, pero le dice que hay algo en lo que es demasiado mala, y eso es en la cocina. Todos los miembros del pelotón están de acuerdo en que es una terrible cocinera.
Hasta hace poco tuvieron un simulacro de acampada en las montañas y al pobre escuadrón en el que ella estaba la tuvo muy difícil, pues la capitana estaba intentando echar verduras enteras a la olla sin siquiera cortarlas. Hoshina no puede creer que haya alguien capaz de hacer algo como eso, pero ellos le explican que no es que ella sea tonta o no sepa cómo se hace correctamente, es solo que no lo hizo porque no puede manejar cuchillos. E incluso le cuentan que una vez le dejaron sostener uno y fue un desastre total. Muchas personas incluso llegaron a temer por sus vidas. Ellos le ofrecieron utilizar un pelador, pero ella les respondió que de ninguna manera puede usar cualquier cosa que corte. Hoshina está muy sorprendido por la historia y al final puede ver cómo todos se comienzan a reír, dándole a entender que de verdad aprecian mucho a la capitana. Todos estaban listos para volver, cuando de repente un pequeño niño aparece. Al verlo, el líder supone que se trata del niño perdido de los reportes, y Hoshina se alegra mucho al saber que está bien. Sin embargo, para mala suerte de todos, un kaiju residual aparece justo en ese lugar, y en un instante se lo traga. Hoshina de inmediato corre a salvarlo, pero el lagarto le dispara con su ácido, impidiendo que se acerque. Los demás soldados empiezan a disparar, pero esta criatura corre demasiado rápido y logra escapar de la línea de fuego. Lleno de furia, Hoshina se ofrece para perseguirlo, pero el líder de pelotón lo detiene. Hoshina le pide que por favor no lo detenga, pero el líder le explica que en este momento ya no les quedan balas congelantes y es demasiado riesgoso enfrentarlo así, por lo que lo mejor es esperar la llegada de un nuevo pelotón. Hoshina le dice que para entonces el niño puede que ya haya muerto, es por eso que tienen que ir ahora mismo, pero el líder insiste en que no lo va a permitir, porque no puede derrotarlo. Ese kaiju es muy grande para ser simplemente un kaiju residual, y un kaiju de ese tamaño es algo que no puede manejar en este momento, y como líder de pelotón jamás va a permitir que uno de sus soldados salga a una batalla imposible. Hoshina le pregunta si acaso no le importa la vida del niño, pero le responde que por supuesto que sí. La mera impotencia le hace morder sus labios de la rabia, pero como ya lo dijo antes, jamás va a enviar a sus soldados a la muerte. Hoshina finalmente se calma y se da cuenta de que por supuesto debe sentirse frustrado, pero aún así mantuvo la calma, evaluó la situación y determinó qué es lo que pueden hacer para ayudar, demostrando una capacidad de liderazgo increíble, lo cual explica el por qué sus hombres lo admiran tanto. Hoshina entiende completamente su decisión, pero aún así le pide que por favor lo deje ir. Furioso, el líder de pelotón le dice que es demasiado testarudo, pero justo en ese momento, la capitana Shiro se comunica con nuestro muchacho y le dice que ella puede encargarse de aquel monstruo apenas terminen de eliminar a los kaijus que quedan en su zona, por lo que le pregunta si para entonces sería demasiado tarde. Él le responde que saberlo es complicado, pero lo que es cierto es que no tienen tiempo que perder. La capitana le pregunta si él es capaz de derrotarlo, a lo cual responde con toda confianza que está seguro de que al menos puede salvar a ese niño. Mientras corre a toda velocidad, Hoshina se acuerda de su padre. En el pasado, él también fue un soldado de las fuerzas de defensa y derrotó innumerables kaijus con sus habilidades con la espada. Sus logros fueron tantos que pudo alcanzar el rango de líder de pelotón. Pero un día, luego de participar en cierta operación de neutralización, decidió retirarse y convertirse en instructor de esgrima. Tiempo después, Hoshina le dijo a su padre que él también quería convertirse en un soldado de las fuerzas de defensa. Lo que Hoshina esperaba es que le acariciara la cabeza como siempre solía hacerlo, pero en vez de eso, lo llamó a la sala del tatami y con una expresión melancólica le dijo que se rinda. Le dijo que hoy en día no va a ser capaz de proteger a nada ni nadie, solo con espadas. Hoshina no fue capaz de preguntarle qué fue lo que ocurrió en esa última operación, pero la expresión en el rostro de su padre se lo dijeron todo. Hoy en día, las fuerzas de defensa se centran en las armas de fuego, balas explosivas, balas congelantes, balas eléctricas. Los soldados son capaces de deshacerse de cualquier kaiju, utilizando la munición adecuada para cada situación. Teniendo la capacidad de atacar desde un rango seguro, ha habido menos bajas en las misiones, a comparación con los días en los que se combatía cuerpo a cuerpo. Hoshina sabe mejor que nadie que la era de las espadas terminó hace mucho, pero, aún así, esto es todo lo que tiene. Sin importar que estuviera lloviendo o nevando, que fuera su cumpleaños o año nuevo, desde su infancia, ha vivido cada día de su vida empuñando una espada. Así que si hay la más mínima cosa que pueda salvar, no tiene otra opción más que blandir su espada. Hoshina lanza una granada cegadora y de inmediato utiliza su velocidad para acercarse al monstruo. El desgraciado le disparó con su saliva ácida, pero por suerte, Hoshina fue capaz de esquivarla sin ningún problema. Anteriormente, Hoshina no pudo cortar a un kaiju de este tamaño, así que ahora está decidido a apuntar directamente a su faringe, que es donde tiene ubicado su núcleo. Luego de un gran salto, Hoshina utiliza la primera forma, corte vacío. No obstante, el kaiju torció su cuerpo y logró esquivar el corte. Hoshina comprende que este kaiju es muy diferente a los demás, pues teniendo en cuenta la forma en que estaba merodeando, supone que ha logrado adquirir cierto nivel de inteligencia. Ahora, la criatura le devuelve el golpe, con un coletazo que lo manda a volar a través de múltiples construcciones. Lo peor de todo es que el traje está a punto de sobrecalentarse, y ahora nuestro protagonista no podrá seguir moviéndose tan rápido como antes. En ese momento, Hoshina perdió todas las esperanzas y simplemente se dejó comer por el kaiju. Mientras iba bajando por su garganta, Hoshina recordó las palabras de todos aquellos quienes siempre le decían que se rindiera, pero entonces se encontró con el pequeño niño,
quien aún seguía con vida, y con una voz débil le decía que le duele mucho. En ese momento, Hoshina volvió a armarse de valor, sujetó la mano del niño y utilizó su técnica número 4, el corte cruzado, con el cual logró atravesar su garganta. Sin embargo, esto no es suficiente para matarlo, así que Hoshina da la vuelta y salta directo hacia su núcleo para terminar finalmente el trabajo, pero lastimosamente no pudo destruirlo, ya que al parecer sus espadas se derritieron por culpa del ácido y ahora están indefensos frente a esa maldita criatura, hasta que de repente la capitana Shiro llega al rescate. Ella le da las gracias a nuestro protagonista, pues gracias a que salvó al niño, fue que ella pudo dispararle a su núcleo. Al escuchar esto, Hoshina se puso muy feliz, pues la capitana realmente confió en él, realmente creyó que él podría salvar a ese niño. Y también le puso muy feliz ver la felicidad en el rostro del líder de pelotón al descubrir que estaba vivo. Más tarde, en el hospital, la capitana llega con un canasto de frutas para ver cómo se encuentra Hoshina. Él le da las gracias por haber venido a verlo, pero ella le dice que es al contrario, y con una reverencia le da las gracias por haberlos ayudado en esa misión. Gracias a sus esfuerzos, el niño pudo ser rescatado sin sufrir ninguna herida grave. Esto pone muy contento a Hoshina, y ahora la capitana decide retomar la conversación que estaban teniendo antes de todo este incidente, para volverle a preguntar si le gustaría unirse a su división. Hoshina aprecia mucho la oferta, pero le dice que realmente no lo entiende. Su único talento es la espada, y en esta última misión, sus espadas no fueron de ninguna utilidad. La capitana le pregunta si acaso su espada no va a seguir evolucionando, y él responde que por supuesto, que no es eso a lo que se refería, pero ella le dice que entonces no hay de qué preocuparse, y le dice que en su unidad podrá seguir perfeccionando su estilo. Esta es la primera vez que le dicen algo como esto. Durante la última misión, pudo comprobar que su padre y su maestro tenían la razón. Las espadas ya no son suficientes. Sin embargo, en la misma misión, también se dio cuenta de que no es necesario que él derrote a los monstruos, siempre y cuando pueda ayudar a la capitana, ella se hará cargo de lo demás. Así que con una sonrisa, acepta formar parte de su equipo. La capitana le da la bienvenida y le dice que va a reportarle de inmediato la situación a su antiguo capitán, pero ahora que oficialmente forma parte de la tercera división, también le dice que en esta última misión ignoró las órdenes de su jefe de pelotón, así que apenas está recuperado, tendrá que trabajar hasta los huesos como castigo. Ahora regresamos al presente. Hoshina está teniendo su combate con Kikoru y la chica es digna de su reputación, pues sus habilidades son bastante impresionantes. Sin embargo, aún hay varias cosas que debe refinar. Hoshina le dice que sus señales previas al ataque son demasiado obvias y que tiene muchos vacíos. Notablemente molesta, Kikoru agacha la cabeza y le da las gracias. Hoshina puede notar que es una muy mala perdedora y por eso está seguro de que va a mejorar mucho de aquí en adelante. De repente, un tipo se levanta como un loco y comienza a gritarle a los nuevos que vengan a desafiarlo. Y claramente, no podía ser otra persona más que el líder de pelotón. De esta forma, es como termina la primera historia. Perdona que interrumpa el resumen, solo quería contarte que actualmente estamos retomando varias de las series más populares del canal, como Un Ordinary, El Novato que sube de nivel, La vida después de la muerte y muchas otras más. Así que si aún no has ido a ver nuestros nuevos resúmenes, te invito a que vayas a verlos apenas termines este video. Historia número 2. El arma de Kikoru. Esta historia también transcurre justo después de la primera misión de los novatos, cuando Kikoru estuvo a punto de morir a manos de un kaiju, y Kafka tuvo que revelarle su verdadera identidad. Los mismos reporteros de la historia antepasada se acercaron a Shinomiya para preguntarle cómo le fue en su primera misión. Muy diplomática, ella responde que primero que todo, su corazón está con las víctimas y sus familias, y luego le dice que esta misión le sirvió para reconocer algunos de sus propios problemas. Al reportero le sorprende esta respuesta, pues según lo que había escuchado, ella tuvo un rendimiento espectacular, pero ella le dice que no es así, ya que solamente pudo hacerse cargo de algunos kaijus residuales. El reportero destaca mucho su humildad, y ahora le pregunta si quizás hay algún oficial que le llame la atención. De inmediato, el rostro de Kafka llega a su mente, y puede escuchar al idiota desde lejos haciendo tonterías como de costumbre, lo cual la hace poner aún más nerviosa. Al no recibir una respuesta, el reportero vuelve a preguntarle, y sonrojada, le responde de inmediato que esa sería la capitana Shiro, pues su habilidad para acabar con kaijus gigantes de un solo disparo es una hazaña que a ella también le gustaría lograr. Para terminar la entrevista, el reportero le pregunta si podría compartir algún comentario sobre sus planes a futuro, y ella decide enviar un mensaje a todos los ciudadanos. Ella sabe que todos están preocupados por las recientes emergencias kaijus, así que les jura que va a eliminar a todos los kaijus que aparezcan, incluido al número 9. Más tarde, Kikoru estaba tranquila, completando su sesión de entrenamiento, hasta que esos hombres fastidiosos llegaron a molestarla con un enorme escándalo. Las chicas se acercan a Kikoru para preguntarle por qué tiene las cejas tan fruncidas, y ella les responde que no es nada, solo que Kafka y los demás son demasiado ruidosos. Al escucharla, las chicas se comienzan a reír, y Kikoru les pregunta qué es lo que ocurre, a lo que una de ellas le responde que simplemente están sorprendidas, porque últimamente ha estado hablando mucho de Kafka. Sonrojada, ella les grita que eso no es cierto, pero ellas están seguras de que es así. Y al final no puede defenderse, ya que justo llega el vicecapitán Hoshina a hacerle preguntas bien extrañas.
le pregunta si sabe manejar espadas, si le gustan los cangrejos y si tiene algún tipo de alergia a la comida de mar. Kikoru no entiende por qué las preguntas, pero le responde que por supuesto que sabe usar espadas, ya que tiene conocimiento en 18 artes marciales, incluyendo el kendo. Además, le dice que sí le gusta el cangrejo y no tiene ninguna alergia. El vicecapitán le dice que eso es muy bueno, y entonces le pide que por favor se salte el entrenamiento de mañana en la tarde y baje a la sala de operaciones. Kikoru no entiende qué diablos acaba de pasar, y las otras chicas piensan que quizás la está invitando a comer. Pero ahora que se pone a pensar, el único motivo que se le ocurre a Kikoru por el que puedan llamarla es para preguntarle sobre Kafka, lo cual la sonroja de inmediato. Al día siguiente, tal y como se lo pidieron, Shinomiya fue a la sala de operaciones y allí la estaba esperando Hoshina junto con la capitana. Ella se presenta y les pregunta qué es lo que sucede. Hoshina le pide disculpas por hacerla venir y le pide que se relaje, ya que no la llamaron para nada malo. Al contrario, la llamaron aquí para darle la gran noticia de que va a recibir un arma personalizada. Kikoru se siente aliviada de que esto no se trate del Kaiju número 8, pero ahora está un poco confundida, pues según lo que tenía entendido, las armas personalizadas se hacen únicamente para los capitanes, a lo que el vicecapitán le responde que eso es cierto, pero dadas las condiciones actuales, han decidido hacer una excepción. Y ahora, sin más preámbulos, Hoshina le enseña su nueva arma personalizada y le dice que todavía es un prototipo, por lo que aún pueden mejorarla si es necesario. Al verla, Kikoru queda bastante impactada. Hoshina le pregunta si le gusta, pero antes de que pudiera responder, la capitana le dice que en este punto, que le guste el arma no es importante. Y tiene razón. Lo que tiene que hacer ahora es ir al área de entrenamiento y darle una probada. Que dato curioso, el equipo de reportaje fue invitado por el vicecapitán para cubrir toda la noticia. Shinomiya toma su enorme arma, la carga en su hombro y hace un corte hacia abajo para probar su peso. Cosa que la deja muy sorprendida, pues a pesar de su enorme tamaño, el arma no pesa nada. La chica del equipo de apoyo le explica que su arma fue fabricada con el caparazón de un kaiju que apareció el año pasado, el cual, a pesar de ser muy resistente, era muy ligero. Con esto dicho, Shinomiya sale a la acción y con una increíble mezcla de agilidad, velocidad y fuerza logra destruir todos los objetivos. El equipo de apoyo le informa que su tiempo fue de 1 minuto con 3 segundos y su fuerza liberada fue de un 57%. El vicecapitán puede notar que Shinomiya no está muy conforme, así que le pregunta qué es lo que sucede. Ella le responde que a pesar de que el arma es fácil de usar, siente que es un poco incómoda. No sabe cómo explicarlo, pero esta prueba no le ayudó a medir realmente su rendimiento. La capitana le pregunta a Hoshina si hay alguna posibilidad de que puedan liberar a alguno de los kaijus que tienen atrapados, y el vicecapitán, como ya sabía que algo como esto podía suceder, ya tenía todo listo, por lo que de inmediato manda a traer unos kaijus que capturó vivos en su última expedición. Shinomiya es llevada dentro de un camión hasta el terreno de combate, y este camión está lleno de un montón de armas. Pero a ella, lo que le llama la atención es un extraño contenedor, por lo que le pregunta al vicecapitán qué es lo que hay dentro. Hoshina le explica que es otra arma fabricada por Izumo Tech como prototipo, pero como no cumplió con las especificaciones requeridas, la mantienen guardada. Con esto claro, Shinomiya toma sus 2 armas y se dispone a entrar al campo de combate, pero para su sorpresa, no hay nadie adentro. Eso significa que deben estar escondidos en algún lugar, y en efecto, luego de caminar un poco, es sorprendida por una enorme pinza que casi la hace pedazos. Al ver el kaiju, Shinomiya finalmente entiende por qué el vicecapitán le preguntó si le gustaban los cangrejos. Un dato curioso es que estos monstruos fueron descubiertos por unos estudiantes. Resulta que en agosto del año pasado, 4 estudiantes escucharon rumores de una casa embrujada en las montañas, así que fueron hasta ahí como un reto de valentía. Nada más llegar al lugar, una enorme pinza destrozó la ventana y lastimó de gravedad a uno de los estudiantes. Por suerte, los demás chicos pudieron rescatarlo y avisaron de inmediato a las autoridades de lo sucedido. Como pudieron darse cuenta, estos monstruos se esconden en el suelo o adentro de los edificios y esperan pacientemente para cazar con ataques sorpresas. Adicional a eso, tienen un caparazón bastante resistente, por lo que las balas de un oficial promedio no son suficientes para lastimarlos. Así que a Shinomiya no le queda más opción que confiar en su nueva arma. Con un rápido golpe, arranca una de las pinzas con mucha facilidad y con un segundo golpe en la cabeza, acaba con el primer monstruo. Ahora, sube hasta lo alto de un edificio y desde ahí logra descubrir la ubicación del siguiente monstruo, el cual también puede destruir sin mucho problema. El tercero fue un poco más complicado, ya que su caparazón fue suficientemente duro como para resistir uno de sus ataques. Sin embargo, solo le hizo falta un golpe extra para ponerlo a descansar. Tal como esperaba el vicecapitán, los monstruos de este nivel no suponen ningún desafío y ahora solo le queda enfrentarse contra el kaiju principal. Mientras Kikoru recorre los edificios, buscando al último kaiju, le llegan algunos recuerdos a su mente del momento en que descubrió su verdadera identidad. Y ahora que lo piensa, le parece absurdo que se haya transformado en ese momento, a pesar de que estaba siendo vigilado por las fuerzas de defensa. Pero sus pensamientos son interrumpidos cuando recuerda que sus compañeras le dijeron que últimamente estaba hablando mucho sobre Kafka, y entonces se da cuenta de que si sigue pensando en él, va a demostrar que ellas tienen razón.
Luego de buscar por un buen rato, el vicecapitán le dice que ni siquiera con sus herramientas pueden encontrar la ubicación del monstruo, por lo que le ordena regresar a la entrada. Sin embargo, en el camino hacia ese lugar, se encuentra con la dichosa criatura, pues en realidad, Hoshina ya la había descubierto y solo quería molestarla. Pero el lado bueno es que ahora podrá terminar el trabajo. Shinomiya reúne todo el poder que puede y salta directo al ataque, pero su golpe no le hace ni cosquillas, así que de inmediato ella decide intentarlo una vez más, pero el monstruo la bloquea con una de sus pinzas y la manda a volar por los aires. El caparazón de esta criatura es varias veces más resistente que la de los otros monstruos, así que su arma no es capaz de romperlo. La capitana Mina le pregunta a Hoshina si las cosas están yendo como las planeó, a lo que él responde que no sabe a qué se refiere, pero ella le dice que si esto fuera solo una demostración del arma personalizada, entonces no habría traído ese camión lleno de armas. Así que ella supone que la razón por la que lo hizo es porque ya sabía de antemano que la espada ancha no iba a funcionar. Hoshina admite que descubrieron sus planes y ahora les explica que la razón por la que hizo esto es porque hay momentos donde confiar únicamente en tu arma puede hacerte tropezar, especialmente alguien como Shinomiya, que no tiene mucha experiencia en el campo de batalla. Así que lo que él quiere es que ella aprenda que debe apoyarse con las armas convencionales y combinarlas adecuadamente para hacer frente a todo tipo de monstruos. Por ejemplo, ese camión está lleno de munición congelante, por lo que Shinomiya podría usarla para restringir los movimientos del kaiju y luego golpearlo con su arma personalizada. Kikoru lleva un buen rato peleando contra el cangrejo y no ha podido hacerle ni un rasguño, por lo que comienza a pensar en otras formas para derrotarlo. Es ahí cuando finalmente comprende la razón de que el camión esté lleno de armas, pero ella no quiere hacerlo, pues siente que depender de otras armas sería como admitir la derrota. Así que desesperada, vuelve a saltar al ataque, y esto es lo peor que pudo hacer, pues el cangrejo la atrapa con facilidad y la envía volando contra el camión. En ese momento, Shinomiya se dio cuenta de que esa no es su visión de un arma ideal. Esa arma es liviana y fácil de manejar, pero le falta poder destructivo. Ahora mismo, lo que necesita es un arma más pesada. Y es entonces cuando recuerda que dentro de ese camión hay otra arma personalizada, por lo que decide echarle un vistazo, y lo que encuentra le gusta bastante. El vicecapitán le grita que se detenga, pues con su nivel de poder actual no tiene la fuerza suficiente para manejar un arma tan pesada, pero el hecho de que le digan que no puede hacerlo solo la hace tener más ganas de usarla, por lo que la levanta con todas sus fuerzas y salta para acabar con ese monstruo. Sin embargo, tal y como le advirtieron, ella aún no es capaz de utilizarla. Pero Kikoru sigue sin rendirse, pues ella no quiere volver a huir, no quiere ser una niña débil que necesita que la rescaten. Hoshina piensa que es solo una testaruda y decide entrar él mismo para detenerla. Sin embargo, la chica del equipo de apoyo le informa que el poder de combate del oficial Shinomiya está empezando a subir. De alguna forma, logró alcanzar un 60%, y gracias a esto, es capaz de romper una de sus tenazas. De inmediato, el vicecapitán le grita que el hacha tiene un pequeño truco, y para usarlo, solo debe presionar el gatillo que está en el mango. Siguiendo sus instrucciones, Shinomiya salta encima del cangrejo y presiona el gatillo, logrando aplastar al monstruo con un poder increíblemente destructivo. El vicecapitán quedó bastante impresionado, pues él nunca se hubiera esperado que Shinomiya fuera capaz de dominar esa cosa. Con esto, el asunto del arma de Kikoru finalmente está resuelto y ahora proceden a explicarle un poco más sobre su arma. El material principal del hacha gigante es el uniórgano de un Honju que neutralizaron el año pasado. Esta criatura tenía la particularidad de contraer todas sus fibras musculares a través de fuertes potencias bioeléctricas, lo cual le permitía disparar todo el aire como una onda de choque. De esa misma forma es como funciona el hacha. Cuando Kikoru presiona el gatillo, se crea una onda de choque que potencia la fuerza de los ataques. Para poder resistir estas ondas de choque, el arma tiene que ser muy resistente. Es por eso mismo que es tan pesada. Ninguno de ellos pensaba que iba a ser capaz de dominarla, pero ella demostró que sí puede. Así que ahora, la capitana Mina le entrega oficialmente su arma personalizada. Kikoru está muy feliz, pero hay una sola cosa que no le gusta, y es que siente que el diseño es demasiado brusco y no le queda bien. Pero Hoshina opina todo lo contrario, piensa que encaja perfecto con su personalidad. Además de eso, Hoshina le dice que la técnica que utilizó al final es conocida como técnica número 1, Falling Thunder. Él explica que aunque en las fuerzas de defensa no ha habido muchos usuarios de hacha, igual se han desarrollado algunas técnicas para ellos, y a pesar de que él no es un experto, va a enseñarle las que conoce, para que pueda usarlas en el campo de batalla. Más tarde, Kikoru se encuentra con Kafka durante la cena, y este le pregunta por qué no asistió al entrenamiento de la tarde, a lo que ella responde que tenía algunos asuntos con la capitana. Lleno de curiosidad, Kafka le pregunta de qué se trata, pero ella le responde que se lo va a mostrar en el campo de batalla. Al verlo de cerca, ella se empieza a preguntar por qué Kafka siempre está presente en su mente, y llega a la conclusión de que es porque le salvó la vida, y eso significa que aún está en deuda con él. Deberle algo a alguien más es algo que no va con ella, así que está segura de que es esa la razón por la que está obsesionada, por lo que se promete a sí misma que la próxima vez será diferente y le va a devolver el favor. De esta forma es como termina la segunda historia. Historia número 3. Narumi, el genio. Esta historia transcurre luego de que Shinomiya se uniera a la primera división para entrenar bajo el mando de Narumi, el capitán y soldado más fuerte de todas las fuerzas de defensa.
Poco a poco, Shinomiya comenzó a igualar la fuerza de sus superiores. De hecho, si Hasegawa no los hubiera detenido, probablemente este oficial hubiera sido derrotado, aunque obviamente él no quiere admitirlo. Hasegawa está bastante impresionado por lo mucho que ella ha crecido en tan poco tiempo, aunque ahora que lo piensa, no es tan descabellado, teniendo en cuenta que es la hija de Isao Shinomiya. Al terminar la sesión de entrenamiento, el capitán Narumi, que se encontraba descansando y jugando videojuegos, le recuerda que si quiere enfrentarse a él, tiene que superar al líder de pelotón antes de que él termine su videojuego. Un mes ha pasado desde que comenzó este entrenamiento y le dice que ya se encuentra en el jefe final, por lo que solo tiene hasta el atardecer para derrotar a la líder de pelotón. Después de todo, lo único que a él le importa son los resultados, así que le advierte que si no logra derrotarla, no va a entrenar con ella, ya que no piensa perder su tiempo con alguien así. Shinomiya le responde que ya lo sabe y le dice que definitivamente va a derrotar a la líder de pelotón antes de que termine el juego. Declaración que la mismísima líder pudo escuchar, por lo que le dice que tiene una boca bastante grande y la reta a intentar derrotarla ahora mismo. Por suerte para Kikoru, la sesión de juego de Narumi es interrumpida por Hasegawa, quien como siempre tiene que estarlo vigilando para que cumpla con sus deberes y no se la pase perdiendo el tiempo. Narumi estaba siendo arrastrado hacia la oficina cuando de repente una extraña transmisión comenzó a sonar en sus audífonos. En ese momento, Narumi se liberó de Hasegawa y le dijo que acaba de surgir algo muy urgente y que no puede perdérselo, así que le pide disculpas y sale corriendo. Enojado, Hasegawa le dice que solo está evitando el trabajo que tiene que hacer y le pregunta qué rayos fue esa transmisión, a lo que él responde que no se lo puede decir y que si es su vicecapitán debería ayudarlo a hacer su trabajo. Esto solo lo hace enfurecer más y le grita quién demonios cree que siempre asiste a las reuniones en su nombre, pero Narumi ni siquiera lo escucha y simplemente se va. La verdad es que Hasegawa ya está acostumbrado. Después de todo, él siempre ha sido así, una persona egocéntrica. Hace 9 años, la ciudad sufrió una invasión a manos de un montón de kaijus con forma de mantis religiosa. En aquel entonces, Hasegawa era el jefe de pelotón de la primera división y con su gran fuerza estaba liderando el ataque contra estas criaturas. Las cosas estaban yendo bastante bien, cuando de repente el equipo de apoyo les informa que uno de los drones acababa de observar a un chico del orfanato que parece estar perdido. De inmediato, Hasegawa salió corriendo hacia la ubicación y efectivamente, en ese lugar se encontraba el chico que mencionaron, pero el problema es que uno de los kaijus logró encontrarlo primero y Hasegawa no podrá alcanzarlo a tiempo. Sin embargo, lo que ocurre en ese instante es algo que no puede comprender. Aquel chico cortó la cabeza del monstruo como si no fuera nada. Al verlos, el chico les dice que llegaron demasiado tarde y Hasegawa le pregunta cómo es que pudo derrotarlo, como si fuera algo muy simple. El chico le responde que solamente recogió el brazo de uno de los kaijus muertos y lo usó para cortar esa cosa, refiriéndose al núcleo. A pesar de que lo estaba viendo, Hasegawa no lo podía creer. Después de todo, los trajes y la mayoría de las armas que se usan en las fuerzas de defensa están elaborados con tejidos kaijus, que son ajustados para poder sincronizarse con el cuerpo de los humanos. Pero ese chico acaba de sacar un montón de poder de un cadáver. Antes de poder seguir hablando, el equipo de apoyo les informa que un Yohu de clase gigante está volando hacia ese lugar, por lo que deben evacuar de inmediato. Hasegawa le grita al niño que deben irse, pero enojado, el mocoso le responde que no va a seguir sus órdenes. Hasegawa no entiende qué le pasa a ese mocoso y comienza a gritarle que esto es una situación de vida o muerte, pero justo en ese momento, el monstruo lanza un ataque cortante de larga distancia directo hacia él. Nuevamente, el chico los deja todos boquiabiertos cuando es capaz de esquivar el golpe con unos reflejos increíbles. Los soldados de inmediato comienzan a disparar, logrando que el monstruo retroceda, y como si no fuera capaz de comprender el peligro de la situación, Narumi comienza a correr directo hacia el kaiju. Hasegawa intenta detenerlo, pero él no lo escucha, y con un rápido ataque logra cortar una de las patas de la mantis, demostrando que lo anterior no fue una simple casualidad. Sin embargo, se lanza un fuerte contraataque, y aunque no logra lastimarlo, sí lo mandó volando por los aires. Aún así, Narumi estaba decidido a continuar, pero Hasegawa no podía permitir que un niño se suicide de esa forma, así que lo toma con todas sus fuerzas y lo detiene. El problema es que ahora el monstruo los tiene justo en la mira y se prepara para usar una especie de poder eléctrico. Parecía que este iba a ser el final de nuestros muchachos, pero entonces, como si se tratara de un meteorito, Isao Shinomiya, que en aquel entonces era el capitán de la primera división, cae encima del monstruo, haciéndolo papilla. Hasegawa le da las gracias por salvarlos, pero el capitán lo ignora y va directo hacia el mocoso, preguntando si es cierto que este niño puede manejar uniórganos que ni siquiera están ajustados. Narumi se levanta y se para enfrente del capitán con una actitud desafiante, para darle las gracias por salvarlo. No es cierto, en realidad, él nunca diría algo como eso. Al contrario, le saca el dedo y le dice que él podría haberse encargado de ese kaiju por sí mismo. Hasegawa no puede creer que se haya atrevido a hablarle de esa forma, pero al capitán realmente no le importa y simplemente le ordena que lo lleven al médico y verifiquen sus antecedentes. Aquí podemos ver que desde siempre Hasegawa ha tenido que arrastrarlo a todas partes. Una cosa que le llama mucho la atención es el paquete que sujeta con tanta fuerza, así que le pregunta qué es lo que tiene ahí.
a lo que responde que es un juguete que dejaron en el orfanato. Hasegawa no puede creer que la razón por la que no evacuó junto a todos los demás niños fue solamente para llevarse ese juguete, así que ahora con más enojo se lo lleva arrastrado. Al realizar los exámenes médicos, todos quedan sorprendidos, pues según los cálculos, su poder de combate liberado es de un 24%, una cifra demasiado alta. Para que se hagan una idea, los oficiales que han pasado por un arduo entrenamiento a duras penas logran alcanzar el 20%, mientras que este mocoso, que nunca se ha puesto un traje, ya logra superarlos. Y eso no es todo, pues además, los analistas se dan cuenta de que está mostrando una adaptación potencial para el arma número 1. El Kaiju número 1 fue el primer Kaiju conocido en Japón con un poder mayor a 9.0. A partir del tejido retinal de ese monstruo, fabricaron la primera arma numerada. Sin embargo, a pesar de que esta arma se creó hace muchos años, hasta ahora nunca se había podido encontrar a alguien compatible para poder usarla. Con esto, queda más que confirmado que Narumi es alguien fuera de lo normal. Hasegawa revisa su expediente y descubre que el chico tiene altas calificaciones, tanto académicas como atléticas, pero ha sido suspendido varias veces de la escuela por mala conducta. Adicional a eso, perdió a sus padres en un ataque de kaijus y no tiene ningún pariente cercano, motivo por el que terminó en el orfanato. Cansado de todo, Narumi les pregunta si ya se puede ir a casa, pero el capitán le pregunta a qué casa se refiere, si el orfanato en el que solía vivir acababa de ser destruido, pero él responde que no le importa dónde vaya. A fin de cuentas, nunca ha sentido ningún apego por ninguno de los orfanatos donde ha estado. Al capitán le llamó la atención algo que él dijo antes, y es que hasta ahora ha sobrevivido por su propia fuerza. Narumi le responde que sí, que no tiene ningún familiar y que ninguno de sus maestros ni las personas de los orfanatos han hecho nada por él. Además, también les dice que ellos no son diferentes y que a él no le sirve de nada estas pruebas que le están haciendo para determinar si es un anormal. Pero el capitán les dice que eso no es cierto, que para ellos su poder es muy importante y algún día será necesario para proteger a la nación, por lo que le pide que se unan las fuerzas de defensa. Pero Narumi no cree en sus palabras, pues en su experiencia solo le está diciendo cosas bonitas para intentar manipularlo. Pero el capitán le responde muy en serio que en la primera división aceptan a cualquier persona que demuestre habilidades y resultados. Hasegawa puede notar que el capitán Shinomiya tiene mucha confianza en este chico, y eso es algo normal, pues actualmente las fuerzas de defensa están estancadas. Les explico, para este momento, el capitán Isao ha sido capitán de la primera división durante mucho tiempo. En circunstancias normales, ella hubiera sido trasladado a la sede central, pues debido a la edad, su cuerpo ya no se encuentra en el mejor estado. Lo mismo aplica para el vicecapitán Itami, que podemos ver que es incluso mayor que el capitán Isao. Sin embargo, la razón por la que no se transfieren es simple. No hay nadie que pueda sustituirlos. La persona favorita para asumir el puesto como nueva capitana de la primera división era Hikari Shinomiya, pero lastimosamente falleció durante el incidente del Kaiju número 6. Así que desde entonces, las fuerzas de defensa han estado buscando desesperados un nuevo talento que pueda ocupar el lugar del soldado más fuerte. Y este muchacho puede ser justamente a quien están buscando. A Narumi le gustó bastante esto último que dijo el capitán, sobre ser aceptado, siempre y cuando demuestre habilidades y resultados. Así que ese mismo año se presentó al examen de las fuerzas de defensa y aprobó con la calificación máxima, tanto la prueba física como la escrita. El examen de la segunda ronda fue una prueba de aptitud donde debía neutralizar kaijus en una zona urbana de entrenamiento. El resultado fue increíble. Narumi terminó de pie sobre un montón de cadáveres de kaijus que él mató personalmente. Desde entonces, Narumi se unió a las fuerzas de defensa y un año después ocurrió una crisis bastante grave que obligó a reunir a los mejores soldados de todas las divisiones. Resulta que en la ciudad de Koshigaya apareció un kaiju de tipo planta bastante peligroso, ya que ustedes no lo saben, pero estos kaijus tienen la peculiar habilidad de disparar semillas, por lo que en muy poco tiempo son capaces de multiplicarse e invadir toda una ciudad. Un caso similar ocurrió en 1996, cuando tardaron en eliminar a un kaiju de tipo planta y logró propagarse por toda la ciudad de Sendai. Así que ahora, saben muy bien que necesitan actuar de inmediato, pues según los cálculos, tienen hasta las 2 de la tarde para eliminar al kaiju principal, antes de que se propaguen todas sus semillas. Algunos de los soldados proponen eliminarlo con un disparo a larga distancia, pero el equipo de apoyo responde que esto no es posible, ya que el área está rodeada por múltiples edificios. Minashiro, la novata seleccionada por el capitán Shinomiya, propone disparar desde el aire con un helicóptero, pero esto tampoco se puede, ya que el kaiju principal y la fruta, que es donde están contenidas todas las semillas, está protegida por todos estos kaijus residuales, cuyos troncos se extienden muy alto en el cielo, por lo que cualquier helicóptero será derribado muy fácilmente. Los soldados comienzan a debatir diferentes soluciones, mientras que en una esquina, Narumi, que había estado escuchando todo, les dice que la solución es muy simple: cortar el punto donde emerge el kaiju y destruir la fruta. Furioso, Hasegawa le pregunta por qué demonios está aquí cuando no fue invitado a esta reunión, y Narumi le responde que él puede estar donde quiera y que esta sala es perfecta para jugar porque tiene aire acondicionado y un monitor enorme.
Hasegawa lo saca a patadas y le dice que deje de estar usando las salas de reuniones como si fueran cuartos de juego. Las opiniones generales sobre Narumi son bastante negativas. En ese lugar estaban reunidos los oficiales de élite de toda la nación, incluyendo los futuros candidatos a capitanes. Por su talento, Narumi debería formar parte de ellos. Sin embargo, el tipo es demasiado problemático. Ignora las órdenes de sus superiores, interrumpe las operaciones militares y no sabe trabajar en equipo. Narumi ha causado tantos problemas que múltiples veces ha estado a punto de ser expulsado. Luego de un rato, Narumi vuelve a aparecer, solo para decirles que además, este tipo de kaiju ocupa una zona demasiado grande y aunque vaya toda la primera división no será suficiente, así que quieran o no, van a necesitar su ayuda. El vicecapitán suelta una sonrisa y admite que tiene razón. Naturalmente, Narumi va a estar en la primera línea, pero hay algo muy importante que debe saber, y es que ayer recibió un aviso de la sede central en el que decidieron que ya no iban a tolerar ni una sola falta de comportamiento por su parte, así que le advierte que si causa algún problema en esta misión, será despedido. Aunque por otro lado, el capitán lo mira directo a los ojos y le dice que los modales, la apariencia, la gracia, nada de eso le importa, lo único que él quiere es que le muestre resultados y habilidades, que es justamente lo que a Narumi le gusta. Finalmente llega el día de la misión. El líder de pelotón Hasegawa comienza a dar las indicaciones, hasta que se da cuenta que el desgraciado de Narumi no le está prestando atención, así que le pega su buena patada y le dice que durante esta operación tiene que servirle de apoyo junto a los otros oficiales. A Narumi esto no le gusta para nada. Alguien con su nivel no está hecho para apoyar a otros, pero Hasegawa le recuerda las órdenes del vicecapitán y le dice que la sede no está esperando resultados espectaculares. Lo que ellos quieren ver es que trabaje en equipo, así que simplemente debe comportarse y proporcionar respaldo tal y como se le ordenó. Narumi acepta de mala gana, mientras deja salir un gran bostezo. Hasegawa le pregunta si acaso tiene falta de sueño. Narumi le responde que el nuevo videojuego que compró estaba muy divertido, así que se quedó toda la noche jugando. Los demás oficiales le preguntan al líder de pelotón si de verdad va a dejarlo hacer lo que quiera. Para ellos, el hecho de que se haya desvelado jugando significa que no se toma esto para nada en serio, pero Hasegawa les dice que solo lo ignoren. A fin de cuentas, su futuro depende de esta misión. Siguiendo las órdenes del capitán, se dirigen hasta la zona D. Hasegawa le dispara al primer kaiju, arrancándole la cabeza. Sin embargo, tal como se indicaba en los reportes, estos monstruos tienen una regeneración escalofriante. De inmediato, le lanza una granada congelante para inmovilizarlo y ahora le ordena a los oficiales buscar y destruir el núcleo. De esta forma, logran acabar con el primer kaiju y replicando el mismo método, logran destruir a varios otros. Pero de repente, Hasegawa es atacado con la guardia baja y si no hubiera sido por Narumi, quien llegó justo a tiempo para eliminar a esa criatura, quién sabe qué habría pasado. De todas formas, Hasegawa le pregunta por qué está en el frente, en lugar de estar dando apoyo logístico en la retaguardia, a lo cual responde que mirar desde atrás es muy aburrido. Hasegawa vuelve a ordenarle que regrese a su puesto y que cumpla las órdenes tal y como se le indicó, pero Narumi le señala al cielo y le dice que el clima está mucho más caluroso de lo que se esperaba, lo que significa que la fruta podrá absorber mayor cantidad de sol y quizás termine dispersando las semillas mucho antes de lo esperado. Hasegawa le dice que eso solo son especulaciones y que en dado caso de que eso ocurriera, deben esperar las órdenes de los superiores. Sin embargo, justo en ese momento, la sala de control se comunica con todos los oficiales para informarles que efectivamente la fruta se está acelerando y soltará las semillas antes de lo que se tenía previsto. Así que Narumi le suelta un enorme "te lo dije" y ahora se adelanta para acabar rápidamente con este desastre. A pesar de que Hasegawa intenta detenerlo, no es capaz de seguirle el ritmo. En medio de las ruinas, Narumi se encuentra con un pequeño oso de peluche que le recuerda su infancia. Él no conoce a nadie a quien pueda llamar familia. El recuerdo más antiguo que tiene es la vista de un pueblo entero siendo reducido a cenizas. Al no tener ni un solo pariente vivo, terminó en un orfanato. Al no tener ninguna persona en quien confiar, no le quedó de otra que encontrar en sí mismo la fuerza para sobrevivir. Narumi se esforzó muy duro y mostró grandes resultados en todos los ámbitos, tanto académicos como deportivos. Pero se llevó una gran decepción al descubrir que mostrar esfuerzo es más valioso en este mundo que lograr resultados, pues a pesar de que siempre obtenía la victoria, nadie a su alrededor lo apreciaba. Con el paso del tiempo, Narumi comenzó a odiar el demostrar que se estaba esforzando y comenzó a actuar como si fuera un genio que no necesita practicar. El capitán Shinomiya le dijo que en las fuerzas de defensa lo único que importa es demostrar resultados, pero siente que eso era una mentira, porque ahora está a punto de ser dado de baja. Preocupado, Hasegawa le habla a Narumi por el intercomunicador para decirle que tenga mucho cuidado, ya que en el centro la cantidad de monstruos aumenta. Pero Narumi ni siquiera lo escucha, le dice que es una molestia y se quita el audífono. Dispuesto a obtener resultados, Narumi decide ir por el kaiju principal solo. Con una destreza increíble, logra encargarse de todos los kaijus pequeños que lo intentan atacar y luego de esquivar un ataque del monstruo gigante, se da cuenta de que su núcleo se encuentra expuesto y sin dudarlo ni un segundo, acaba con él. Narumi lo había logrado,
Ahora solo debe quemar la fruta y todo estará resuelto. Así que se coloca el audífono para presumir delante de Hasegawa, pero en lugar de recibir halagos, le grita desesperado que es un idiota, pues resulta que el Honju aún no había muerto. Narumi piensa que el monstruo tiene más de un núcleo, así que saca su arma y le dispara el nuevo núcleo que acaba de aparecer. Pero Hasegawa le dice que ese no es el núcleo, que es solamente una copia creada con tallos, ya que los kaijus de tipo planta son capaces de crear núcleos falsos con sus raíces, motivo por el que ni siquiera el equipo de análisis puede determinar su ubicación exacta. En medio de la conmoción, Narumi es alcanzado por un ataque sorpresa y logra atravesar su brazo izquierdo. Aprovechando que está lastimado, el kaiju lo ataca desde todos los ángulos, pero por suerte, Hasegawa llega justo a tiempo. Narumi la reclama por no haberle dicho antes sobre los núcleos falsos, pero muy enojado, Hasegawa le responde que se lo había dicho varias veces y es su culpa por nunca escuchar los resúmenes. El capitán Shinomiya le pide a Hasegawa un reporte de la situación. Él informa que se están enfrentando al Honju y a los Yohus en el cuadrante sur de la zona D, que el capitán Narumi se encuentra herido y solo podrán resistir un poco más de tiempo antes de ser abrumados. Al escuchar esto, el capitán le pide que mantengan la calma y le dice que estará ahí en 3 minutos. Al vicecapitán no le gusta para nada la situación. En este momento, todos los pelotones han derribado sus respectivos Yohus y están llegando hacia el centro de la zona. A pesar del adelanto de planes, las cosas están saliendo bien. Los jóvenes talentos que invitaron de otras divisiones están haciendo un trabajo excelente. Todos, a excepción de una sola persona. Al saber que el capitán Shinomiya viene en camino, Narumi no puede quedarse quieto. Hasta ahora, él siempre había pensado que no existía nadie más fuerte que él en este mundo. Pensaba que podía ganarle a cualquiera si lo daba todo de sí mismo. Pero todo cambió durante su primer día en la primera división. El capitán Shinomiya lo derrotó por completo en frente de todos los demás oficiales. Esa fue su primera derrota absoluta. Luego de eso, intentó pelear contra él una y otra vez, pero nunca pudo vencerlo, y él nunca dejó de mirarlo con esa mirada fría. Es por eso que ahora no puede permitir que ese viejo se siga burlando. Desesperado, Narumi comienza a correr y a dispararle a los kaijus, pero lo único que logra es volver a ser herido en su brazo izquierdo. El capitán le habla por el intercomunicador y le dice una vez más que no necesita oficiales incompetentes. Esas palabras eran lo último que le faltaba para colapsar. Al final, tampoco pertenece a las fuerzas de defensa. Hasegawa le pregunta por qué tiene esa actitud, a dónde se fue la arrogancia que tanto lo caracteriza, y él le responde con una sonrisa, que ahora debe sentirse muy feliz, pues luego de que lo expulsen, tendrá una molestia menos de la cual preocuparse. Pero Hasegawa le pregunta si de verdad eso es todo, si realmente va a dejar que aquí termine todo el esfuerzo que ha estado dedicando. Narumi no entiende de qué habla, a qué esfuerzo se refiere, si todos saben que él es un genio que no necesita entrenar. Pero lo que él no sabe es que Hasegawa conoce su secreto. Él sabe que lo de quedarse toda la noche jugando videojuegos era una mentira, que en realidad pasó toda la noche entrenando en secreto. Narumi intenta ocultar la realidad, pero eso ya no es importante. Hasegawa le dice que además esto no se trata solo de él, pues si decide rendirse, entonces todos los esfuerzos del capitán Shinomiya también serán desperdiciados. Confundido, Narumi le pregunta de qué esfuerzos está hablando, y él le responde que esta no es la primera vez que han querido expulsarlo. El cuartel general ha querido despedirlo desde hace bastante, pero el capitán Shinomiya los ha detenido todo este tiempo. Narumi no cree en sus palabras, pues el capitán acaba de decirle que no necesita oficiales incompetentes, a lo que Hasegawa responde que lo que le está queriendo decir es que debe demostrarle que merece quedarse. Le cuenta que a él le pasó lo mismo cuando se unió a las fuerzas de defensa. La gente le decía que no era lo que esperaban por su aspecto, así que utilizó su fuerza y su traje para callarles la boca. Hoy en día no hay ni una sola persona que se atreva a mirarlo como inferior, pues tal y como dijo el capitán, en la primera división, lo único que importa son los resultados. El equipo de apoyo les informa que un gran enjambre de kaijus se dirige hacia su ubicación. Y entonces, Hasegawa le grita que si realmente es tan extraordinario como siempre dice, entonces tiene que demostrar sus habilidades ahora. Narumi comienza a disparar y sale corriendo hacia otra dirección para que todos los kaijus lo persigan. Preocupado, Hasegawa comienza a gritar su nombre, creyendo que iba a morir, pero Narumi recuerda las palabras del capitán y hace literalmente pedazos a todos los kaijus a su alrededor. Ahora, salta encima de Hasegawa y comienza a disparar a todos los monstruos que quedan. Él no podía creer lo que estaba viendo. Narumi les está disparando únicamente al núcleo, algo que debería ser imposible, ya que como les dije antes, ni siquiera el equipo de apoyo es capaz de detectar dónde se encuentra el núcleo de los kaijus de tipo planta. Pero la razón por la que Narumi puede hacerlo es porque acaba de despertar el poder del número 1. Les explico, el kaiju número 1 fue un monstruo catastrófico que fue demasiado difícil de derrotar, ya que tenía la peculiar habilidad de ver los ataques antes de que ocurrieran. Se podría decir que es una especie de visión del futuro. Tomando los restos de su cuerpo, las fuerzas de defensa crearon el arma número 1, que como vimos anteriormente, demostró un alto nivel de compatibilidad con Narumi, por lo que no dudaron ni un segundo en otorgársela. No obstante, hasta ahora no se había manifestado ningún efecto, así que todos pensaron que se trataba de un proyecto fallido, pero ahora no había duda al respecto. Narumi logró liberar su poder.
Con aires de grandeza, Narumi le dice a Hasegawa que aún tiene un minuto antes de que llegue el anciano, así que se va a encargar de todo antes de que llegue. Como no puede usar uno de sus brazos, combina su espada con su arma de fuego y crea un arma muy similar a las de Gears of War. Los otros oficiales, que apenas lograron alcanzarlos, se quejan con el líder de pelotón porque ese desgraciado de Narumi otra vez está tratando de irse solo, así que le piden que lo regañe y lo obligue a volver a su posición. Pero Hasegawa les dice que van a hacer justo lo contrario, ellos, para brindarle soporte a Narumi. Hasta ahora, siempre lo han estado obligando a luchar en la retaguardia como un soporte, y por eso es que Narumi siempre termina yendo solo y arruinando las operaciones. Así que ahora, Hasegawa quiere averiguar qué ocurriría si lo dejan ir en el frente y aprovechan su poder. Por primera vez, Narumi tiene total libertad de dirigir el ataque, mientras todos sus compañeros lo apoyan. El resultado fue increíble. Literalmente arrasó con todas esas malditas plantas. Finalmente, el monstruo gigante hace acto de presencia y Narumi lo mantiene a raya como puede. De repente, Hasegawa le grita que acaba de encontrar su núcleo, pero al verlo, Narumi se da cuenta de que ese núcleo es falso, pues el verdadero debe contener un montón de señales eléctricas, y efectivamente, cuando utiliza su visión, puede encontrar exactamente dónde está escondido el núcleo. Y es que resulta que todo este tiempo, el núcleo ha estado escondido bajo la tierra. Siguiendo las órdenes de Hasegawa, todos los oficiales disparan hacia el suelo y finalmente logran encontrar lo que estaban buscando. Desesperado, el monstruo trató de proteger su núcleo, pero Narumi es tan bestia que literalmente pasó a través de su cuerpo y lo destruyó. Ahora, el camino está despejado, por lo que Narumi le grita a Hasegawa que elimine la fruta y él se encarga de convertirla en cenizas. Con una gran sonrisa, Narumi se acuesta en el asfalto. Hasegawa lo felicita por su gran trabajo y ahora le pregunta si quiere que le revisen sus heridas, pero Narumi le responde que está perfecto e incluso se atreve a decir que podría encargarse de cualquier otro kaiju que aparezca. Sin saberlo, justo a sus espaldas, un pequeño kaiju los iba a atacar, pero por suerte, el capitán Shinomiya llegó justo en ese momento y lo eliminó de inmediato. Enojado, les dice que quizás lograron eliminar al Honshu, pero el lugar sigue estando lleno de kaijus residuales, así que no pueden bajar la guardia. Narumi comienza a burlarse del capitán, le dice que llegó demasiado tarde y que él ya se encargó de todo, así que debería darle las gracias. En ese momento, un helicóptero pasa justo por encima y Narumi se sorprende al ver que Ashiro estaba lista con un enorme rifle, ya que se supone que no se podía atacar desde el aire. Hasegawa le explica que el capitán Shinomiya cambió algunas partes del plan cuando la fruta comenzó a florecer más rápido. Es entonces cuando el capitán aprovecha para responderle y le dice que está malinterpretando una cosa. Neutralizar un kaiju no es un motivo para celebrar. Neutralizar kaijus es el deber de las fuerzas de defensa, así que nada más hizo lo que se supone que tiene que hacer. Por último, el capitán le dice a Narumi que si va a quedarse en la primera división, entonces debe meterse en su cabeza las palabras que le dijo antes. Narumi quedó bastante confundido y Hasegawa le dice que ya se lo había dicho antes. El capitán Shinomiya es quien ha estado peleando en el cuartel general para evitar que lo echen, así que está seguro de que él aprecia su poder más que cualquier otra persona. Al escuchar esto, Narumi se pone muy contento y con una sonrisa le grita al anciano que al parecer realmente quiere que se quede en su equipo, así que si está tan desesperado, él va a cumplir sus deseos. Narumi no tiene un lugar al cual regresar, no tiene recuerdos de sus parientes, pasó toda su vida yendo de orfanato en orfanato y nunca pudo encontrar un lugar al cual llamar hogar. Pero todo eso finalmente ha terminado. Narumi acaba de ganarse el derecho de permanecer en la primera división, acaba de encontrar su nuevo hogar. Volviendo al presente, Hasegawa está furioso, buscando a Narumi por todas partes, pues se acaba de reportar el ataque de un kaiju en este momento y necesitan responder de inmediato, ya que últimamente han ocurrido varios ataques alrededor del país, pero los kaijus han desaparecido antes de que las fuerzas de defensa puedan llegar. A pesar de que lo buscó por todas partes, Hasegawa no pudo encontrarlo, y dada la situación, no le quedó más alternativa que tomar el mando de la operación y responder a la llamada de inmediato. Sin embargo, cuando llegaron hasta el lugar de las alarmas, lo único que encontraron fue un montón de cadáveres y el capitán Narumi bien tranquilo jugando encima de ellos. Resulta que Narumi había estado muy molesto por toda esta situación de los kaijus desapareciendo antes de que pudieran llegar. Es por eso que decidió actuar solo en esta ocasión, ya que esa era la forma más rápida. Ahora les pide que limpien todo el desastre mientras él se va a descansar, ya que pasó toda la noche jugando videojuegos. Pero Hasegawa sabe que eso no es cierto, pues las cámaras del campo de entrenamiento lo grabaron entrenando muy duro toda la noche, probablemente para poder enfrentarse contra Shinomiya. Con un grito, Narumi le grita que eso no es cierto, que solo dio un pequeño paseo porque estaba aburrido. Para Hasegawa, Narumi sigue siendo el mismo de siempre. En el pasado, también mintió, diciendo que regresó al orfanato para recuperar sus juguetes, pero luego descubrieron que esos juguetes no eran suyos, sino que eran los juguetes favoritos de los niños más pequeños del orfanato. Para un adulto, quizás no eran algo importante, pero para esos niños eran recuerdos invaluables que les dejaron sus padres. Así que Narumi, como es una persona súper bondadosa, regresó a recuperarlos, aunque obviamente él nunca va a admitir algo como eso. Justo antes de que Narumi pudiera terminar su videojuego, recibe una llamada de Shinomiya, quien muy feliz le dice que lo había logrado.
De alguna forma, se las arregló para derrotar a la vicecapitana. Así que ahora, a Narumi no le queda de otra que cumplir con su promesa. Y Hasegawa aprovecha para molestarlo, preguntándole si acaso está asustado por lo rápido que está creciendo Shinomiya, cosa que lo hace enfurecer por completo. Ahora que Hasegawa se pone a pensar, se da cuenta de que quizás Kikoru utiliza el mismo estilo de combate que el comandante Isao, pero aparte de eso, ellos no se parecen en lo absoluto. De hecho, verla derrotando a todos sus superiores le recuerda mucho más a Narumi en su juventud. Y también debe decir que en la actualidad, quien más se parece al comandante Isao no es otro más que Narumi. Así que con una sonrisa, aprovecha para decirle que mire a su alrededor. Todas las personas que están aquí se unieron a las fuerzas de defensa porque lo admiran. Le dice que este es el hogar que él mismo construyó, así que no hay nada a lo que deba temer y siempre debe mantener la cabeza en alto. Pero le responde que no tiene miedo, simplemente tener que lidiar con Kikoru es un dolor de cabeza. Aunque esas palabras de que la primera división es el hogar que le dio el anciano y el hogar que él mismo ha construido, la verdad es que le gustan bastante. En realidad, lo que a Narumi lo tiene preocupado es todos los incidentes que han ocurrido recientemente, pues él está seguro que todo esto son pruebas de que un gran cataclismo está por venir. Sin embargo, él confía en su equipo. Durante años se han preparado para esta ocasión, así que el número 9 puede venir cuando quiera, porque él está listo para hacerlo pedazos. Y bueno, lastimosamente hemos llegado al final de este video, y al mismo tiempo, el final de este manga que hemos disfrutado durante tantos años. Debo confesar que el final de esta serie no fue mucho de mi agrado, pues a mi parecer se sintió muy apresurado y hubo muchas cosas que quedaron inconclusas o que se les dio un origen con muy poco sentido. Por ejemplo, el origen del Kaiju número 8, que fue el mayor misterio de toda la serie y sobre el cual se crearon un montón de teorías muy buenas, como que en el pasado los cazadores de Kaijus utilizaban un método especial que les permitía convertirse a sí mismos en Kaijus, o algunos pensaban que los Kaijus eran insectos parásitos que invadían el cuerpo de cualquier ser vivo y lo transformaban en monstruo, algo similar a lo que ocurre en el anime de Parasite, pero no. Al final, el Kaiju número 8 resultó ser un montón de samuráis del pasado que tenían mucho odio por los Kaijus, y ese odio se combinó con sus almas y se convirtió en un insecto que vivió durante cientos de años, únicamente para darle su poder a Kafka. ¿Y por qué escogió a Kafka de los millones de humanos que hay en el mundo? Pues porque sí, por el poder de la amistad. ¡El poder del amor! De esta misma forma, hubo un montón de cosas que no tienen mucha coherencia y que se sintieron bastante rebuscadas, como si el autor hubiera estado tratando de darle un final rápido a la historia y al mismo tiempo mantener contento a todo el mundo, como por ejemplo la muerte de Kafka, que a lo último no sucedió, porque el comandante Shinomiya resultó tener poderes sobrenaturales y creó un corazón de la nada para dárselo a Kafka. Pero bueno, la realidad es que muchas veces este tipo de cosas no son culpa del autor, sino que por cuestiones de presupuesto o problemas personales se ven obligados a darle un cierre apresurado a sus obras, tal y como ocurrió por ejemplo con el manga de Shokugeki no Soma, que personalmente es uno de mis mangas favoritos y que debo admitir que lo que hicieron con los últimos arcos fue una completa decepción. Pero bueno, esta es solo mi opinión. Déjenme saber ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Antes de terminar, aprovecho para enviar un saludo muy especial a los dioses del canal, que se unieron con el botón unirse que está al lado del botón rojo. Un saludo para Scarletova Volkov, para La Típica, para Simón Rebora, para Cristian Mercado, para Tino Goris, para Vito Gelmundo, para S. Lautaro M, para Joaquín Díaz, para Brian y por último, para Nicolás. De verdad que muchísimas gracias, porque ustedes son los que nos permiten seguir trayendo los videos que tanto les gustan con la calidad que ustedes se merecen. Sin más que decir, eso es todo por hoy. No olviden tomar agüita y